Bendiciones a todos y bienvenidos a una nueva lectura de la palabra de Dios. Es una bendición para mí estar aquí, es una bendición para mí que ustedes también estén aquí. Y vamos a continuar con nuestro estudio. De verdad que le doy gracias a Dios por estos tiempos que estamos teniendo en su palabra, porque sé que están siendo de bendición y de edificación para cada uno de nosotros. Recordemos que estamos, como les dije antes, en el capítulo 6 y este capítulo lo vamos a ver como lo hemos hecho en todos los capítulos por partes para que no sean videos tan largos y que de esa manera podamos entender e interiorizar mejor lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Como les dije en el primer video de este capítulo 6, recuerden que vimos las diferentes partes de este capítulo porque dijimos que es un capítulo muy largo, tiene 71 versículos, imagínense. Entonces lo vamos viendo por partes y de esa manera pues entendemos, interiorizamos mejor y aplicamos sobre todo la palabra de Dios a nuestra vida. Recuerden que no solamente es leer y aprender, sino aplicar la palabra de Dios. Como vimos en el primer video, las diferentes partes no las voy a decir porque pues tomaría bastante tiempo, pero recordemos que vimos la primera parte, un primer video, después vimos el segundo, Jesús camina sobre el agua, el tercero, que es el anterior, Jesús, el pan de vida. Si no lo han visto, vayan a verlo. Y aquí vamos a ver la murmuración y el rechazo de los judíos. Y esto va a ser del versículo 41 al 59. Hoy veremos Juan capítulo 6, versículos del 41 al 59. Por ahí leí también en un comentario que enseñaran la portada del comentario bíblico que yo estoy utilizando. Y es de Timoteo Glasscock y tiene de diferentes libros de la Biblia. Y la verdad es que a mí me gusta mucho, está bastante claro, hay bastante contenido, yo lo voy leyendo y voy apuntando, voy tomando notas y la verdad es que está haciendo una bendición. Así que a la persona que me preguntó, aquí tiene la portada del libro que estoy utilizando, del comentario. Así que sin más, vamos a empezar como siempre. Recuerden parar el video, hacer una pequeña oración para que Dios hable a nuestra vida, para que su Espíritu Santo nos guíe y nos ayude a entender su palabra. Prepara tu Biblia, tus lápices, tu libretita para que tomes notas. A veces cuando estamos leyendo la Biblia y viene un pensamiento a nuestra mente, no es casualidad. Eso es el Espíritu Santo que te está hablando, que te está trayendo algo a memoria. Así que toma notas para que no se te olvide. Contextualizamos un poquito, como dijimos en el video anterior, vimos a Jesús que se presentaba como el pan de vida, enseñando que solo en Él se encuentra la verdadera satisfacción espiritual. Y si estamos satisfechos espiritualmente, pues estamos llenos, ¿verdad? Ese pan que sacia, que llena, que lo es todo para una persona. Mientras que la multitud lo buscaba por el pan físico, porque recordemos que vimos, este capítulo 6 empieza con el milagro, con la alimentación de los 5,000. Las personas lo buscaban para saciar su hambre físicamente. Pero Jesús los dirigió, les dijo, hey, esto no es momentáneo, esto no es temporal. Él los dirigió para un alimento eterno. ¿Y cuál es ese alimento? Creer en Él. Y quien cree en Él tiene vida eterna. Y quien cree en Él, su hambre y su sed es saciada. También Él enfatizó en el estudio anterior, vimos a un Jesús que enfatiza que la salvación es una obra de Dios y que aquellos que el Padre le da, a las personas que el Padre trae a Él, que son guiados por Él, que vienen a Él, Jesús no los echará fuera. Así que si hoy venimos a Cristo Jesús, si una persona viene a Cristo Jesús, no importa cuán mal haya sido, no importa cuál haya sido su pecado, no importa, Jesús no lo echará fuera. Así que ahora en los versículos del 41 al 59 vamos a ver la conversación que se vuelve un poco intensa ahí, bastante controversial, y que los judíos comienzan a murmurar contra Jesús. ¿Por qué murmuraban? Porque no entendían, no comprendían ni aceptaban esa enseñanza que Él estaba dando, que Él era el pan de vida. Jesús les responde de una manera aún más radical y les dice, solo aquellos que coman su carne y beban su sangre tendrán vida eterna. Así que vamos a entrar en el estudio de hoy y leemos del versículo 41 al 42. El título es Murmuración de los judíos. Por eso los judíos murmuraban de Él, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? Ellos no entendían lo que Jesús estaba diciendo.
Así que la explicación aquí es esa, no podían ellos aceptar que Jesús decía haber descendido del cielo. Su incredulidad proviene de su conocimiento humano. Miren que dicen, ¿no es este el hijo de José y de María? O sea, ellos lo conocen humanamente, solo lo ven como, bueno, el hijo de José. No entienden el concepto espiritual de lo que Jesús está hablando y de quién es Jesús. Así que importantísimo, y esto lo hemos comentado en estudios anteriores, tenemos que conocer a Jesús y reconocer su voz para poder identificar que Él es, que Él está con nosotros, que Él nos está hablando, que Él nos está guiando y no solamente verlo de una forma natural. Hay mucha gente que no cree en Jesús porque lo ven de una forma, bueno, fue un hombre que existió, sí, creen que existió, pero hasta ahí. No creen en la parte espiritual, no creen en lo profundo de su existencia, ni hay fe hacia Él. Así que nosotros no seamos como esos judíos, como esos líderes religiosos que no conocían, no entendían lo que Jesús les estaba hablando. La aplicación personal también para nuestra vida. Nos cuesta aceptar a Jesús porque no encaja con nuestras expectativas. A veces hay gente que no viene a Jesús, ¿saben por qué? Porque quizás sí que ha escuchado hablar de Él, conoce su palabra, pero no se acercan, no vienen. ¿Saben por qué? Porque Jesús dice cosas que a ellos no les gusta. Porque Jesús dice, yo te amo, yo amo al pecador, pero aborrezco tu pecado. Porque Jesús habla directamente, porque Jesús nos confronta, porque la palabra de Dios nos confronta. Entonces por eso hay personas que no se acercan a Él. ¿Por qué? Porque no les encaja, porque no va con sus expectativas. Así que nosotros también preguntémonos esto. ¿Nos cuesta aceptarlo? ¿Encaja con nuestras expectativas Jesús? Pero recordemos que Él no tiene que encajar con nosotros, sino que nosotros tenemos que acercarnos a Él, escuchar su voz y obedecerlo. Recordemos que la fe verdadera requiere de ver con ojos espirituales, no solo con la lógica humana como lo hacían ellos. Este es un hombre, este es cualquier persona, este es el hijo de José y María y hasta ahí. Sino que aquí tenemos que activar nuestra fe y recordemos que no vivimos por vista, sino que vivimos por fe. Hago una pequeñita pausa si es la primera vez que tú estás aquí. Nuestra forma de leer la Biblia es, vamos leyendo los versículos, yo los agrupo, los que están subrayados de un color, que contienen la misma idea y luego vemos la explicación y la aplicación personal. Porque eso es lo principal, la aplicación personal, entender lo que Dios está hablando y aplicarlo a nuestra vida. Continuamos versículos del 43 al 45. Jesús les dijo, no murmuren entre sí, o sea, en sus corazones, no murmuren entre ustedes también. Nadie puede venir a mí si no le trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. ¿Qué significa esto? Aquí vemos el 44, el comentario que nos dice, nadie puede venir a mí si no. Aquí se refiere a que ningún ser humano tiene la capacidad de venir a Cristo, es decir, a Cristo Jesús, si no lo atrae Dios. Así que aquí aplicamos a nuestra vida. La fe no es solo una elección humana, sino que es una obra de Dios en nuestros corazones. Hagámonos esta pregunta, ¿estamos escuchando a Dios cuando nos llama? ¿Estamos reconociendo su voz? En Efesios 2, versículos del 8 al 9 dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Isaías 54, 13 también dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Así que todo empieza con Dios. Aquí por eso cita a los profetas anteriores, a los profetas del Antiguo Testamento. Continuamos versículos del 46 al 51. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios. Él ha visto al Padre, es decir, Jesús. Recuérdense que los primeros capítulos de este libro que estuvimos mirando, dijimos que Jesús, y lo dice la Biblia, es el único que ha ido al cielo y ha bajado y ha descendido. Y Él decía, yo que he ido al cielo y he descendido, les hablo a ustedes, les traigo palabra de Dios, están viendo los milagros que estoy haciendo y ustedes no creen en mí. ¿Qué me puedo esperar yo de este pueblo, no? Por decirlo de alguna manera. Así que aquí lo está diciendo una vez más. Versículo 47. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Y en el estudio anterior vimos casi al final del video qué conlleva creer. Porque creer, dijimos que hasta el diablo cree. El diablo sabe perfectamente quién es Dios, quién es Jesús. Él los conoce. Pero no solamente es creer con una fe superficial. ¿Qué me conlleva cuando yo digo creo? Versículo 48. Yo soy el pan de la vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Versículo 50. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera.
Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré para la vida del mundo es mi carne. Aquí Él está dando como a entender su muerte. Yo daré mi carne, yo daré mi sangre, yo daré mi vida. Y aquí Él está contrastando el maná en el desierto con Él mismo, se compara. Recuerden cuando el pueblo de Israel estaba en camino hacia la tierra prometida, Dios envió maná del cielo. El maná mantuvo la vida física en aquel tiempo a todos los israelitas, pero no evitó la muerte. Recordemos eso, es muy importante. Jesús, el verdadero pan del cielo, da vida eterna. En Él, si comemos de Él, si lo aceptamos en nuestro corazón, si venimos a Él y creemos en Él, tenemos vida eterna. Y entonces no morimos. Recuerden que esta vida aquí en la tierra es pasajera, pero nuestra verdadera vida es la vida eterna cuando ya no estemos aquí. Yo sé que esto es un tema bastante profundo y los seres humanos lo relacionamos con tristeza porque, claro, extrañamos a las personas, a nuestros seres queridos, pero recordemos que el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Y yo creo que estamos tan aferrados a nuestra vida aquí en la tierra porque no tenemos ni idea de lo hermoso, de lo precioso que debe ser estar ahí arriba con nuestro Padre Celestial. Así que consolémonos también con esto para los que hemos perdido seres queridos. Ellos están en un mejor lugar, gozándose en la presencia del Señor. Y aquí los que quedamos somos los que seguimos en esta lucha, en este camino, ¿verdad? Pero recordemos que si hacemos la voluntad de nuestro Padre, si creemos en Él, si comemos de la carne que Jesús nos da, que es Él mismo, si venimos a su presencia, a sus pies, entonces tendremos vida eterna. Y esta era la conversación que los judíos no entendían. Decían, pero este hombre, ¿qué está diciendo? Está desvariando. Y es verdad, o sea, tú te pones a pensar, si alguien te dice, tienes que beber mi sangre y comer mi carne, te quedarías un poco como, ¿qué me está diciendo, no? Y eso fue lo que pasó aquí. Ellos estaban pensando que estaba diciendo incoherencias y no resistían a esta enseñanza. De hecho, más adelante vamos a ver cómo algunos de sus discípulos les pasó igual. Y luego vamos a ver lo que pasó porque eso está también muy bueno. ¿Cómo podemos aplicar esta palabra a nuestra vida? ¿Qué tipo de pan estamos buscando? Hagámonos esa pregunta. Si estás tomando notas, apunta. ¿Qué tipo de pan estoy buscando? ¿Con qué estoy saciando mi vida? ¿De qué me estoy llenando? Recordemos que lo que estamos mirando y lo que estamos escuchando y en lo que invertimos más tiempo, de eso nos estamos llenando. Hagámonos también la pregunta, ¿estamos buscando solo bendiciones temporales o la vida eterna en Jesús? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Ser bendecidos a corto plazo? Yo necesito un trabajo, yo necesito dinero, yo necesito estudios, yo necesito esto, yo necesito una casa, yo necesito un carro, yo necesito tantas cosas. Bendiciones, cosas temporales, o realmente estamos buscando la vida eterna en Jesús. Hagámonos esa pregunta. Y recordemos esto, solo alimentándonos de Cristo encontramos satisfacción real y eterna para nuestra vida. La palabra de Dios dice que miremos más allá, que no miremos solo hasta donde nuestros ojos alcanzan, sino que busquemos lo eterno, lo invisible, lo que no se ve, porque lo que se ve se estropea, se arruina, se daña, se pierde, pero lo que no se ve es lo que perdura para siempre. Me voy a acercar un poquito. Leemos versículos del 52 al 55. Los judíos, por tanto, discutían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos de comer su carne? Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes, es decir, están muertos. ¿Y cómo puede ser esto? Bueno, están vivos naturalmente, pero su espíritu está realmente muerto. 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Versículo 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Vemos aquí el comentario del versículo 53. Dice, comer la carne de Jesús y beber su sangre significa confiar y creer en Él, especialmente en su muerte por los pecados de la humanidad. Para recibir la salvación tenemos que reconocer que somos pecadores, arrepentirnos de nuestros pecados, entregárselos al Señor, reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, que Dios lo resucitó al tercer día de entre los muertos. Entonces será salvo.
Esos son los pasos a seguir. Y esto se hace a través de la fe. Luego ya viene el proceso de santificación, de ese caminito que vamos haciendo, esa plantita que vamos regando a través de la fe. Buscamos una comunidad, miramos videos como este para aprender de la palabra de Dios, para acercarnos a Él. Vamos a la iglesia a congregarnos. Yo sé que hay mucha gente que no cree en la iglesia, pero como les dije antes, ese también sería otro tema. Pero realmente Dios nos llama a vivir en comunidad y a vivir en unidad los unos con los otros, y así se fortalece nuestra fe, y estos estudios que hacemos fortalecen nuestra fe. Así que la explicación de este pasaje de 52 al 55, recordemos una cosa antes de continuar. Aquí estamos viendo la conversación de Jesús con los judíos, ¿verdad? Con los líderes religiosos cuando estaban murmurando de Él. Vamos a contextualizar un poco. Él hizo el milagro de los panes y los peces, los multiplicó. Después Jesús caminó sobre el agua. Los discípulos estaban ahí, tuvieron miedo, pero después confiaron en Él. Esos videos están antes. Después Jesús se proclama como el pan de vida, que es el video anterior. Y ahora estamos viendo cuando los judíos estaban murmurando de Él. Hago este repasito para que no perdamos el hilo de la historia. Y vemos esa conversación tan larga y tensa que estaba teniendo Jesús con ellos, porque estaban murmurando en contra de Él y no entendían. Y Él va y les responde con esas respuestas claras, directas, y que realmente los confrontaba. Y más hacía que ellos lo persiguieran, más hacían que su odio contra Jesús fuera en aumento. No entendían. Así que aquí Jesús dice grandes y profundas verdades que aplican hoy para nuestra vida. Aquí vemos Juan cómo nos da tantos detalles importantes para que hoy nosotros podamos entender esta palabra y podamos aplicarla a nuestra vida. Entonces, la explicación de este pasaje que acabamos de leer del 52 al 55, los judíos toman las palabras de Jesús de manera literal. Comer su carne, pensarían comer su carne, literalmente hablando. Pero Él estaba hablando espiritualmente, y muchas veces pasa eso con nosotros. Se nos habla de temas y de cosas profundas y espirituales y no entendemos porque nuestro oído no está quizá afinado a la voz de Dios, o porque no nos estamos llenando de Él, de su presencia, no estamos yendo a tener esos tiempos de comunión con Él para conocerlo. Y un dato importante, su carne y su sangre representan su muerte redentora en la cruz, esa muerte que nos redimió, que nos salvó, que nos restauró y que nos da la vida eterna. ¿Cómo podemos aplicar esta palabra a nuestra vida? Hagámonos la siguiente pregunta. ¿Estamos participando del sacrificio de Cristo con fe? No se trata de hacerlo de una forma superficial o intelectualmente, sino de hacerlo nuestro sustento diario. Tenemos que estar en comunión con Él, pasar tiempo con Él, conocerlo, orar, llenarnos de Él espiritualmente para que nuestra hambre espiritual y física sea saciada. Y Él es el único que la puede saciar, es el único que puede llenar nuestra vida, nuestro corazón. En Mateo 26, versículos 26 al 28, vemos que es la última cena. Y ahí Jesús da pan y vino como símbolos de su cuerpo y de su sangre. En Hebreos 9, versículo 22, leemos que dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Es decir, no hay otra manera para que nuestros pecados sean perdonados que no sea a través de la sangre de Cristo Jesús. Y si profundizamos en las Escrituras, nos damos cuenta que todo apunta a Cristo, todo apunta a Jesús. Desde el Antiguo Testamento, que hay gente que piensa que ya no es importante, déjenme decirles que eso es un error pensar eso. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se compenetran entre sí. Así que recordemos, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Hay gente que cree que por bautizarse ya está, ya es salvo. El bautismo no es para salvación. Hay gente que piensa que por hacer buenas obras ya es santo y se va para el cielo. No es por obras para que nadie se gloríe. Es con derramamiento, es por el derramamiento de la sangre de Cristo Jesús que nosotros podemos ser redimidos, que nosotros hemos sido redimidos, y es la única manera, hablando sencillamente, de ir al cielo. Es a través de Cristo Jesús. Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Leemos versículos del 56 al 57. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por él. O sea, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, es decir, el que lo acepta, él también vivirá por mí.
Aquí Jesús está hablando de su profunda unión con el Padre. Padre y Jesús unidos profundamente. Permanecer significa una relación constante y viva con Cristo. Dice, permanece en mí. No solamente que viene a mí, me acepta, porque hay mucha gente que hace eso también. Va a hacer la oración de fe, acepta a Jesús y ya está, se apartó, se fue. Solo fue al principio. No, tenemos que permanecer. Tiene que haber esa comunión y esa permanencia en Él. Esa constancia, una relación constante y viva con Cristo. ¿Cómo aplicamos estos dos versículos a nuestra vida? ¿Estamos permaneciendo en Cristo o solo lo buscamos por ratitos? Hagámonos esta pregunta. ¿Solo lo buscamos en momentos esporádicos? ¿Solo cuando lo necesita? ¿Solo cuando lo necesito? No, eso está muy mal. Tenemos que permanecer en Cristo Jesús, ahí, afianzados en la roca. Miren, escuché por ahí que a veces hay gente que usa a Jesús como un número de emergencia. Solo en las emergencias lo llaman y luego ya se olvidan. Y eso no puede ser. Entonces tenemos que permanecer en Él. Así que la aplicación para nuestra vida, permanecer en Jesús. Dios mío, ayúdame a permanecer en ti, Señor. Toma nota si estás apuntando, escribe estas preguntas y escribe tu frase, escribe tu oración. Dios mío, ayúdame a permanecer en ti. Ayúdame a serte fiel en todo tiempo. Ayúdame a permanecer firme a pesar de las circunstancias, a no apartarme y no alejarme de ti, Señor, te necesito. Eso es muy lindo porque tú estás tomando ese tiempo también para estar en comunión con Dios y hablas con Dios y te acercas a Él. Así que toma notas que eso es muy importante. Y si no puedes porque no tienes tiempo, porque no hay manera, pues no te preocupes. Ahí donde estás, haz una oración y pídele al Señor que te ayude a permanecer en Él. Dice que este pasaje explica también que al alimentarnos espiritualmente de Jesús, su vida se refleja en la nuestra. Dice que el que lo acepta, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Así que su vida se refleja en nuestra vida. En Juan 15, que lo vamos a ver más adelante, versículos del 4 al 5, es que a mí me gusta siempre dar algún ejemplo más de versículos diferentes que refuerzan lo que estamos leyendo. Se llaman referencias cruzadas. En Juan 15, versículo 4 y 5 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Eso es muy importante. Y terminamos con los versículos 58 al 59 que dicen, este es el pan que descendió del cielo, no como el que sus padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Recordemos que antes vimos que dicen, bueno, nuestros padres comieron maná del cielo, pero aquí él dice, yo no soy ese mismo maná. Se puede ser como un simbolismo, ¿no? Que ahí, como dijimos antes, se relaciona el maná con Jesús, pero ahora en el nuevo pacto, Jesús es ese pan de vida, pero que si nosotros comemos de Él, si lo aceptamos, si venimos a Él, no morimos, sino que viviremos para siempre. Y aquí está hablando de la vida eterna. Versículo 59. Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Toda esta conversación en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. ¿Qué era la sinagoga? Era la iglesia, ahí donde el lugar de culto donde ellos se reunían en aquel tiempo se llamaban sinagogas. Así que aquí vemos que esta parte Jesús concluye reforzando la diferencia entre el maná físico y el pan espiritual. Comer de él es la única forma de tener vida eterna. Dice la palabra de Dios, dice la Biblia que nadie viene al Padre, nadie viene a Dios si no es a través de Cristo Jesús. Él es el medio, Él es el intermediario entre Dios y los hombres. Es Jesús, no hay otro medio, no hay otra persona, no hay nadie más que pueda interceder ante el Padre sino Jesús. ¿Cómo podemos aplicar esta palabra a nuestra vida? No buscando a Jesús solo por un tiempo, solo de manera temporal, no usándolo como un número de emergencia, sino que dependiendo de Él diariamente. Eso es muy importante. Es verdad, a Él acudimos cuando estamos en problemas, cuando estamos en urgencia. Él es nuestro número de emergencia, pero no acudir a Él solo en esos momentos, sino siempre, sino diariamente. Así que, ¿cómo aplicamos? Acerquémonos a Él cada día, en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, no importa dónde estemos. Tengamos una relación diaria y fuerte con Él. Jesús nos invita a confiar en su sacrificio y a vivir en comunión con Él. Eso es muy importante. Él quiere que nosotros
lo conozcamos. Él nos está esperando con los brazos abiertos. Su Espíritu Santo nos anhela celosamente. Así que vayamos a Él y a su presencia. Así que sigamos adelante en este camino que no es fácil, pero es el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que este video haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Como siempre, bendigo sus vidas. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. De verdad que me hacen muy feliz. Le doy gracias a Dios porque puedo ver su obra a través de estos estudios, a través de estas lecturas que estamos haciendo. Gracias por cada comentario que me envían. Gracias por esos mensajes que me envían porque realmente me motivan, me ayudan, me bendicen. Y cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, me la pueden escribir. Déjenmela en los comentarios. También díganme qué les pareció el estudio. Si tienes redes sociales, si tienes Instagram, yo te invito a que puedas hacer una captura de pantalla del estudio y que la puedas subir a tus redes y que me puedas etiquetar. Aquí abajo en la descripción del video yo les dejo mis redes sociales. Me puedas etiquetar en Instagram si tú subes una captura y de esa manera motivamos a otras personas para que se acerquen al canal y para que lean la Biblia y sobre todo expandir el reino de Dios, que es a lo que hemos sido llamados. Así que yo te invito a que podamos hacer esa dinámica, que puedas hacer una captura, que me etiquetes en tus redes y también te invito a que le des like a este video porque me ayuda pues a llegar a más personas, que me dejes tu comentario y que te suscribas al canal y como siempre que lo compartas con alguien más. Que Dios te bendiga grandemente y nos vemos en el siguiente estudio de este capítulo 6 que está buenísimo. ¿Y saben qué parte viene? Muchos discípulos abandonan a Jesús. Y eso es muy triste. Miren, cuando yo estaba leyendo y cuando estaba haciendo el estudio, se me salieron las lágrimas porque digo, wow, o sea, qué difícil y realmente muchas veces nosotros, ¿verdad? Sin querer nos alejamos de Él, pero qué bueno es Dios que siempre nos atrae con su infinito amor, con lazos de amor a su presencia y eso es algo hermoso. Así que ese siguiente estudio va a estar también buenísimo. Así que ahí los espero y que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias.